días, mis hermosas amigas. Bienvenidas de nuevo a nuestro espacio. Vivamos con Emuná. Qué bueno poderlas tener de nuevo por acá, podernos comunicar a través de este medio. Gracias, como siempre le digo, a las que me siguen, gracias a las que comparten. Gracias por estar conmigo en este tema de compartir Emuná. Gracias, de verdad, agradecida con el Creador del Universo y con todas ustedes, porque sé que estamos creciendo juntas. Un granito, una gotica de agua llena un gran vaso. De gota a gota se llena un gran vaso. Y eso es lo que me da alegría y satisfacción. Así que mis preciosas amigas, de pronto he estado un poquito así con el tema de los videos. Estuve ocupada en algunos trabajos, pero también estudiando, porque como les digo, me gusta, cuando yo comparto algo, me gusta vivirlo, me gusta internalizarlo. No es solamente para tener este espacio y hablar y hablar y hablar, no. Esto es algo que debe ser vivencia, que debe ser nuestro estilo de vida. Y en esta oportunidad, pues estudiando, escuché una moral, la moral Caro, que de verdad me pareció fabuloso el tema que estuvo compartiendo, y dije, wow, lo tenemos que enlazar con la Emuná, lo tenemos que compartir. Hay un verso que dice en Levíticos 19:16, no propalarás difamación entre tu pueblo, ni depondrás contra la sangre de tu prójimo. Lo ordeno yo, el Eterno. Un verso en esta porción de la Torá, se nos dan una serie de misbot, de mandamientos que debemos cumplir, el pueblo de Israel debe cumplir. Pero también podemos sacar ética, podemos sacar musar de todas estas enseñanzas. Y fue lo que más me llamó la atención de la moral Caro, que compartió este tema. Pues, ¿qué hizo eso? Llevarlo a la vida diaria. Y traduce de esta manera: no te quedes parado frente a la sangre de tu prójimo. Vamos a compartir o vamos a aprender juntas qué es esto de la sangre de tu prójimo. ¿Qué es esto de que no quedarte parado? ¿Qué es esto de tu prójimo? Y una de las cosas que ella explicaba es que si tú ves a alguien que se está ahogando, ¿qué harías? ¿Qué actitud tomarías? Si ves a alguien que de pronto va a caer en un barranco, en un hueco, ¿qué haces? Tratarías de ayudarlo, pero también podemos pensar, ay, si yo no sé nadar, y en esa de ayudarlo al que se está ahogando me ahogo yo, ¿qué puedo hacer? Hay otras opciones, ¿cierto? ¿Cómo buscar a alguien que lo salve? Pero nosotros necesitamos, o la humanidad necesita, hacernos sensibles a la necesidad del prójimo, hacernos sensibles a la carencia y a la necesidad del otro. Nosotros necesitamos crear como ética que debe ser principal, como valores principales en nuestras vidas, el ayudar a otras personas. El no cerrar nuestros ojos ante la dificultad del que está a mi lado, del que está a mi frente. Porque muchos pueden decir, pero es mi vida, yo no me voy a morir por él. Y ¿sabe otra cosa que decimos? ¿Y si es malvado? ¿Y si él hace esto? ¿Y si es cómo que yo voy a arriesgar mi vida por el otro? No se está hablando de que, no te estoy diciendo de que vayas hasta el extremo, que arriesgues tu vida por otro, no. Pero sí necesitamos ayudar, hacernos sensibles. Una de las cosas que decía la moral, que necesito, ya les digo, que debe haber un proceso de autoeducación en nosotros. ¿Cómo así? La ética, los valores se han perdido a través de la humanidad. Uno dice, en la época de mis abuelos no era así. Pero el más allá dice, en la época de mis abuelos no era así. Por ejemplo, mi abuela dice, en la época de mis padres no era así. Mi mamá dice, en la época de mis padres no era así.
Y yo puedo decir, en la época de mis padres no era así. ¿Por qué decimos este concepto? ¿Por qué decimos esta expresión? Porque se han perdido los valores. Y lamentablemente cada día más se viven perdiendo los valores. Entonces, necesitamos comenzar con hacer un proceso de autoeducación que comienza en el más cercano. Cuando yo veo la necesidad del que tengo al lado y me preocupo por ella, ya estoy comenzando a hacer un trabajo. Veo la necesidad del que está al frente, del que está afuera. Veo la necesidad de mi comunidad. Puedo ver la necesidad de mi país. Pero ¿qué ha pasado? Que nos hemos encerrado en nuestros propios problemas, dificultades, necesidades, que nos olvidamos de los demás. Eso ocurre mucho. Entonces necesitamos hacer un proceso de autoeducación y también transmitirle esto a nuestros hijos. Entonces, dice, por ejemplo, si hay un juicio, dice la Torá, si hay un juicio y tú puedes salvar a una persona, tú vas a comenzar con salvarle sus daños materiales o protegerlo de daños materiales, protegerle su cabó, su honor y de último sería la parte física. Entonces, este concepto que dice la Morá, Caro, que no te quedes parado frente a la sangre de tu prójimo, se nos refiere a varias cosas. Si vemos la necesidad de alguien, si vemos alguien se está muriendo, se está ahogando, va a caer en un precipicio, yo debo correr a ayudarle. Pero sangre, dice ella, no solo se refiere a la parte física, sino que vayamos un poquito más allá. Se refiere también a la parte espiritual, a esos sentimientos, a las emociones. También el sufrimiento tiene que ver con esto que se refiere a sangre. Cuidar las palabras para no hacer sentir mal a otro. Entonces, ese autoeducarnos tiene que ver que yo debo ser sensible a la necesidad del otro, que yo debo tener cuidado aún de mis palabras para no ofender al otro, porque ya no solamente sus bienes, no puedo robar, por ejemplo, no puedo quitarle algo al otro porque le estaría dañando en su parte material. Pero segundo, no debería hablar o cuidar mis palabras que no dañen a otro. ¿Por qué? Porque su honor también es importante. Y otra de las cosas que dice el Sefer Ainu es: ¿por qué Hashem, por qué el creador del universo dio este mandamiento? Hay un mandamiento que tiene el pueblo de Israel que dice: Kol Israel arelín se hace. Todo el mundo o todo Israel es galante el uno del otro. Todos debemos ser galantes unos de otros. Pero es un concepto que yo considero que no solamente se tiene que quedar en el pueblo de Israel. Es un concepto de ética, de moral, que debe existir en nuestra familia, en nuestro entorno, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en nuestro país. Si nosotras, preciosas amigas, somos capaces, cada una, de extender este concepto, ser galantes unos de los otros, cuidarnos unos de los otros, la vida sería totalmente diferente. Entonces, la Morá decía, necesitamos hacer gesed. ¿Qué es gesed? Hacer bondad. Necesitamos desarrollarnos en ese tema de la ética, también de ser bondadosos, de ayudar al otro, de estar pendiente del otro. ¿Qué necesita? ¿Qué puedo ayudarle? Esto es tan hermoso. Yo recuerdo que cuando mi niña estaba más pequeña, ella iba a visitar a su papá en otra ciudad. Y a mí una de las cosas que me gustaba es que cuando ella regresaba de viaje,
ella estaba muy atenta a ayudar a los demás. Nosotras salíamos a algún restaurante, salíamos a algún lugar y ella estaba pendiente de, se le cayó la servilleta, ¿le puedo ayudar? ¿No le puedo ayudar? Y yo me daba cuenta y yo decía, eso es una buena cualidad que ella ve o que ella veía en su papá y ella la tomaba. Entonces nosotros dice el amor a Caro que necesitamos desarrollar la bondad. Necesitamos, preciosas amigas, de desarrollar en nosotros ese deseo de ayudar, ese deseo de dar, pero sin interés. Porque muchas veces damos, pero nos afecta emocionalmente cuando no recibimos de otra persona porque damos esperando que nos den algo a cambio. Pero cuando tú realmente desarrollas el dar por el simple hecho de que te gusta, que te hace sentir bien a ti, que te hace sentir como parte del Creador, porque somos dadoras, no solamente receptoras. Esa es la satisfacción que debe haber. Entonces, dice que llegar a salvar a alguien a tal extremo, claro, yo entiendo perfectamente que todo el mundo no se deja ayudar y que hay un refrán que dice que nadie aprende o escarmienta con experiencias ajenas, ¿cierto? Pero si está a nuestro alcance, de verdad, si está a nuestro alcance darle un consejo a alguien, y oía a un amigo que decía, no te metas, si no te piden un consejo no lo des. No, yo pienso que debemos ir más allá, porque si hay Jesús en nuestra vida, debemos ir un poquito más allá. Y no es meternos en la vida de alguien, pero ¿será que tú me permites o será que me puedes escuchar esto? De pronto no te escuche, de pronto no pase nada, pero tú desarrollaste la bondad en tu vida, tú te educaste, te autoeducaste y piensas en un mundo diferente. Existe un peligro que acecha a la humanidad y entonces es allí donde todos necesitamos trabajar. La Torá nos dejó, la Torá son los primeros cinco libros de la conocida Biblia. Es allí donde Dios nos ha dejado todos los preceptos que debemos cumplir para vivir diferente. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la bondad o digamos que la ética no se hereda. Cada persona debe trabajar para crecer, para desarrollarse en el tema de la ética, de la moral. Sí, pero los padres la transmiten, sí, la transmiten con sus acciones. Pero cada persona debe trabajar en esto. No por creer que es hijo de tal persona va a ser así. No, este hijo debe trabajar también en sus cualidades. Este hijo o cada una de nosotras debe trabajar en nuestras cualidades negativas y transformarlas en cualidades positivas. Otra cosa que es importante entender, y una de las, pues ahí donde quiero llegar, donde la Morá nos llevó, y es que nosotras, a quien primero con la salvación, a la primera persona que necesitamos aprender a ayudar es a nosotras mismas. Nuestro prójimo más cercano somos nosotras mismas, preciosas amigas. Por eso que necesitamos autoeducarnos, por eso que necesitamos desarrollar bondad. Y ahora, dice la Morá Caro, tenemos que trabajar en nuestra área espiritual. Preciosas amigas, no puedes ir por la vida pensando que todo es material y que esto se acaba aquí. Debes recordar constantemente que nosotros somos seres espirituales y que necesitamos fortalecer nuestra alma llamada Neshama. Cada día necesitamos ayudarnos a nosotras mismas. Entonces el verso cuando dice
no te quedes parado frente a la sangre de tu prójimo. También se está refiriendo a ti mismo primero, porque hay un concepto de que cuando nosotros vamos a ayudar, esa autoeducación comienza adentro. Si yo me valoro, si yo me quiero, si yo puedo ayudar a otro. Por eso que también hay un verso que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo repetimos casi todos los días, todo el mundo. Eso nos está diciendo que el trabajo debe comenzar aquí adentro. Como a ti mismo. Pero si no te amas a ti mismo, si no te educas, te autoeducas, ¿cómo es que vamos a poder ayudar a otro? Si hay un campo minado, ¿tú eres capaz de entrar? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedes salir herido. Si entras a un campo lleno de barro, ¿será que vas a salir limpio? Vas a salir lleno de barro. Entonces necesitamos cuidar, preciosas amigas, lo que escucho, lo que veo, lo que pienso, lo que hablo y lo que siento. Necesitamos trabajar en nuestras emociones. Necesitamos trabajar en nosotras. Conscientemente perseguirme qué escucho. Conscientemente perseguirme qué veo. Conscientemente perseguirme qué estoy pensando. Si estoy dejando que se derrame la sangre de mi hermano, de mi prójimo, o sea, la mía misma. Cuando dejo que mis ojos vean lo que sea, mis oídos escuchen, y los pensamientos pues a volar, porque eso trabaja con esto, con todo nuestro sentido. Entonces la Morá Caro decía que necesitamos evitar los peligros en nuestra vida. Sakaná es una palabra hebrea que se traduce como peligro. Debemos evitar los lugares de Sakaná. Si vas a un lugar donde solo hay chisme, donde solo hay odio, donde solo hablan lo contrario, la destrucción, no, corre de ahí, corre. Es un lugar de Sakaná, es un lugar de peligro. Huye de ahí. Entonces, la primera persona con la que tenemos que trabajar en este tema, en el tema de protegernos, de resguardarnos, es a nosotras mismas. Y allí vamos a seguir con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos, y ayudar a protegerlos a todos. Entonces, si tú te estás cuidando de algo, no desmayes en eso, síguete cuidando. Por ejemplo, nosotros guardamos Señú, pues no, Señú es que usamos vestimentas, palabras, actitudes muy reservadas, muy cuidadosas, de no faltar el respeto a nadie, de que no se nos vea nada de nuestro cuerpo, que no se debe ver, etc. Si nosotros estamos esmerándonos en eso, debemos protegernos entonces, decía la Morá Caro, de la moda. Porque la moda, cuando te paras frente a la televisión o a las redes sociales, te bombardean con tantas cosas de moda. Impresionante. Entonces ella decía, ahí yo tengo que cuidarme. Ese es un lugar de Sakaná para mí. No debo ver esas cosas porque pueden dañar el trabajo que yo estoy haciendo en mi área física, de cuidarme, de protegerme como una mujer valiosa, como una reina que soy. Entonces, otra de las cosas para finalizar, ella decía, el salvavidas, una persona que trabaja de salvavidas. De la noche a la mañana se levantó y dijo, yo quiero ser salvavidas, y le dieron, venga, trabaje. No. Esa persona se ha preparado. Esa persona hace cursos de natación, hace cursos de primeros auxilios, me imagino yo. O sea, se prepara de tal manera que puede estar capacitado para ayudar en el momento que corresponda.
De igual manera, nosotras debemos prepararnos para protegernos nosotras y ayudar a proteger a otros. Dice el Sefer HaHinut que esto debe ser en todo momento y en todo lugar. Preciosas amigas, espero que te haya gustado este tema, que puedas reflexionar en él. No te quedes parado frente a la sangre de tu prójimo. Necesitamos reaccionar, necesitamos despertar y ver qué estamos haciendo en nuestras vidas. ¿Estamos dejando que se derrame la sangre? ¿Estamos perdiendo todo nuestro tiempo? ¿O nos estamos preparando para ayudarnos y estar capacitadas para ayudar a otros? Importantes preguntas. Gracias, preciosas amigas, por escucharme. Gracias por estar en este espacio. Recuerda darle like, recuerda compartir y sobre todo recuerda que compartir emuná es dar vida.